Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar un exquisito bizcocho de plátano o banana, acá en mi canal de Cocina Fácil, con Lore. Para realizar el bizcocho de banana o plátano vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Tenemos bananas, harina, aceite, azúcar, polvo para hornear y huevos. Todas las cantidades de los ingredientes lo vamos a encontrar en la descripción del video. Vamos a comenzar pelando cada banana. Una vez que pelamos las bananas, las vamos a reservar y ahora en el vaso de la licuadora le vamos a colocar el aceite, el azúcar y vamos a licuarlo por 1 minuto hasta integrar estos dos ingredientes. Una vez que se integraron, le vamos a ir colocando las bananas o plátanos de a poco. Licuamos bien hasta integrar por completo. Le vamos a agregar los huevos de a uno y seguimos mezclando. Apagamos la licuadora una vez que vemos que está todo integrado. Y ahora vamos a volcar la preparación en un bowl. Colocamos toda la preparación. Y ahora le vamos a agregar la harina con el polvo para hornear, tamizándolo. Una vez que tamizamos toda la harina, vamos a ir mezclando hasta ver que no nos quede ningún grumo. Una vez que mezclamos todo, vamos a enmantecar y enharinar un molde y le vamos a volcar toda la preparación.
Vamos a esparcir bien para que nos quede bien la superficie lisa. Le vamos a dar unos golpecitos por si quedó alguna burbuja de aire. Vamos a precalentar el horno a 180 grados y vamos a hornear por 45 minutos. Una vez que el bizcocho ya se cocinó, lo vamos a dejar enfriar y vamos a desmoldar. Acá lo estamos despegando un poquito con el cuchillo y vamos a desmoldarlo. Así nos quedó este exquisito bizcocho de banana o plátano. Ustedes les pueden colocar lo que deseen o simplemente dejarlo así. Yo en este caso le voy a colocar azúcar glass o azúcar impalpable. Le pueden poner glacé, lo que ustedes deseen. Es una receta fácil, económica, que la podemos realizar en pocos minutos. Ahora vamos a cortar una porción para ver cómo nos quedó el bizcocho por dentro. Está tierno, húmedo, esponjoso. Miren qué lindo que se ve. Es una receta para compartir, una colación para el mate, para el té, para la merienda. Muy exquisito. Los invito a que lo puedan realizar, lo puedan compartir a la receta. Miren qué linda se ve la miga. Animo a que lo realicen y en comentarios me cuentan cómo les quedó. Le pueden dar like, se suscriben, toca la campanita de notificaciones para que les lleguen todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.